Seguramente que si tú estás hambriento, vas a buscar la manera de saciar esa hambre. Si estás sediento, lo mismo, procurarás buscar la bebida que pueda saciar tu sed. Quiero decirte que la palabra de Dios es agua que sacia nuestra sed y es pan, es alimento que sacia también nuestra hambre. La misma Biblia dice que si tú estás hambriento y sediento, te acerques a Jesús, te acerques a su palabra y puedas saciarte. Las palabras, el alimento, el pan que Dios te ofrece a través de su palabra es gratuito. El agua que Él te da es un agua gratuita. Puedes beber todo lo que quieras y comer cuantas veces quieras. Lo más importante es que este alimento y esta agua nutren tu espíritu. Ahora con la pandemia nos han recomendado muchísimo que hagamos ejercicio, porque como estamos más tiempo de manera sedentaria en casa, sentados frente al solo la televisión, nos han dicho que cuidemos nuestra salud física, que hagamos ejercicio. Nos han dicho también que cuidemos nuestra salud mental, que hagamos ciertos ejercicios y actividades que pongan a funcionar nuestro cerebro y que también lo desestresen de estar oyendo todo el tiempo noticias sobre la pandemia y sobre el virus. A ver, tráeme tantita agua, por favor. Y lo que no he oído en ningún comercial de la televisión, no he oído a ninguno de los expertos psicólogos que aparecen en los programas de televisión decir que también cuidemos nuestra salud espiritual. De todas ellas, quizás es la más importante y es la que menos cuidamos. La tenemos muy descuidada, pero si tú estás hoy, te invito a que te quedes los próximos 30 minutos aquí conectados para que hoy puedas alimentar tu espíritu, cuidar de él, nutrirlo. Perdón. Puedas nutrirlo de tal manera que hoy la palabra venga a saciar tu espíritu. Vamos a buscar en el libro de Jueces, el capítulo 4. También vamos a mencionar algo del capítulo 5, pero esta historia es una historia que se sale de lo común, de lo que hemos estado viendo. Todos los personajes que hemos visto que iniciaron un nuevo comienzo en su vida o en la historia, se ha tratado de personajes en solitario. Elías, Moisés, Josué, Jacob, todos los que hemos visto anteriormente. Hemos visto a hombres y hemos visto personajes también de mujeres que han tenido un nuevo comienzo. La semana pasada hablamos de toda una comunidad como el pueblo de Israel. Pero hoy vamos a ver un caso excepcional. No porque sea excepcional quiere decir que no sea una forma en la que Dios trabaja. De hecho, sí lo hace. Y si tú le buscas a los demás personajes, encontrarás que tuvieron ayuda. Pero no quisimos enfocar la meditación en aquella ocasión hacia esa parte. Hoy sí, porque no podemos hablar de Débora sin hablar de Barak, y no podemos hablar de Barak sin hablar de Débora, y no podemos hablar de Débora y Barak sin hablar de Jael. Quiero decirte que también los nuevos comienzos se pueden dar trabajando en equipo, y eso es una ayuda extra, una ayuda adicional que Dios nos da en esa tarea de emprender nuevos comienzos. Los nuevos comienzos no tienen por qué ser solitarios. No se trata de llaneros solitarios. Inclusive Elías, que era una persona que normalmente se manejaba solo, vemos que al final de sus días, de su tiempo de ministerio, hizo mancuerna. ¿Con quién? Con Eliseo. Vemos que Moisés fue el mentor que hizo mancuerna. ¿Con quién? Con Josué.
Y vimos que Josué aprendió de la vida de Moisés, que Jacob tuvo la ayuda no solo de Dios, sino de sus esposas ahí para animarlo, para impulsarlo. Así que Dios siempre va a poner personas a nuestro alrededor que nos ayuden en el trabajo de emprender nuevos comienzos. Débora y Barak se encuentran en una parte de la historia de Israel en la cual Dios empezó a trabajar por medio de los jueces, personas que Dios levantaba para gobernar a Israel y ayudarlo. ¿Por qué? ¿Ayudarlo de qué? Ya vimos la última parte cuando predicamos de Josué, y la semana pasada que unimos esa predicación con el pueblo de Israel, que una vez que Josué murió, la generación que se levantó no siguió los fundamentos que Josué y Moisés habían enseñado. Por lo tanto, esa generación se alejó de Dios. Se fueron a la adoración de los ídolos que había en las tierras que ellos habían medio conquistado. Por lo tanto, esta parte de la historia de Israel se convirtió en un eterno sube y baja, sube y baja. ¿A qué me refiero con esto? Había periodos en los cuales Israel andaba tan a la baja, tan metido en la idolatría, que Dios permitía que los pueblos de alrededor se levantaran y los conquistaran, y los pusieran en servidumbre y les hicieran pasar un mal tiempo. Es allí cuando Dios, en su misericordia y en el pacto que había hecho con Israel de convertirlo en una nación, levantaba, llamaba a una persona, lo constituía como juez, y ese juez liberaba al pueblo de Israel de su yugo de esclavitud. Antes de Débora y Barak ya habían pasado 3 periodos de jueces. Ya había gobernado Otoniel, ya había gobernado Ahod y ya había gobernado Samgar. Ellos fueron los 3 primeros jueces que Dios usó. Pero después de Samgar y después de la muerte de Ahod, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Jueces, que otra vez el pueblo de Israel vino a la baja. Otra vez volvieron a hacer lo malo, otra vez empezaron a adorar ídolos. Por lo tanto, Dios los entregó a Javín, el rey de Canaán. Y este rey tenía a un capitán en su ejército que se llamaba Sísara. Y Sísara era famoso porque tenía un ejército donde llamaba la atención, se destacaba los 900 carros herrados con los cuales él atacaba a los ejércitos de sus enemigos. No solo eso, dice que Sísara era un hombre cruel. Era un hombre cruel. Había tratado con crueldad a Israel por 20 años. ¿Te imaginas? 20 años Israel sometido a Javín y específicamente a Sísara. Tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que necesitaban ¿qué? Un nuevo comienzo. Se requería otra vez de la misericordia de Dios, de la intervención de Dios para cambiar el panorama que estaba viviendo Israel en ese momento. Ya eran 20 años. Y entonces Dios apunta, pone su dedo, su llamado en la persona de alguien que se destaca en la lista de todos los jueces. De los 13 jueces que gobernaron a Israel, solamente uno fue una juez. Solamente uno era una mujer, y esa mujer es la protagonista junto con el otro que vamos a ver de la historia de hoy. ¿Quién era esa mujer? Débora.
Dice que Débora era mujer de Lapidot y que era profetisa, pero que en ese tiempo también ella fungía como juez. Ella era la que se encargaba de tratar los asuntos que requerían una sentencia entre los habitantes de Israel. Y dicen que Débora acostumbraba sentarse debajo de una palmera, y allí debajo de esa palmera ella juzgaba a los hijos de Israel. Sin duda alguna que esta mujer era una mujer extraordinaria. Una profetisa tenía que estar cerca de Dios para poder oír su voz. Era una mujer devota, amaba al Señor. Sin duda era una mujer valiente, porque estaba rompiendo todo tipo de prejuicios culturales. Recuerden que no hay muchas mujeres que destaquen, y menos en la parte de la historia que le tocaba vivir a Débora. Y sin embargo ahí la encontramos. Y dice que la gente sí se sujetaba a lo que ella decía. Reconocían su autoridad, y esa autoridad descansaba ¿en qué? En su devoción a Dios. Si Débora solo ocupara su puesto y tratara de hacerlo funcionar solamente porque tenía un cargo, un título, seguramente que nadie iría a esa palmera a visitarla y a presentar los problemas que tenían. Porque un título y un puesto, una posición, no te hacen competente para la función que demanda el puesto. Recuerda esto, esta es una lección de Débora. Lo que te hace competente para poder funcionar en el puesto que tú tienes es la devoción a Dios, la comunión que tengas con Dios, el amor que tú profeses al Señor. Aunque Débora era una mujer extraordinaria y ella era la juez, Débora tenía una limitante. ¿Cuál era la limitante? Que Débora solo podía encargarse de los asuntos civiles, pero no podía encabezar los asuntos militares. ¿Por qué? Porque, discúlpenme hermanos, pero ya hablando del ejército, ahí sí Débora no tenía entrada. Y eso no quiere decir que las mujeres no puedan ir al ejército y estudiar ahora, pero en ese tiempo el ejército tenía que estar comandado por un varón. Un varón tenía que ser la cabeza, la parte visible. No podía ser Débora la que le dijera a todos los hombres: vénganse, síganme, yo encabezo, porque ridiculizaría a todo el ejército. No solo al ejército, sino que cuando se presentaran en orden de batalla, el otro ejército se burlaría y diría: pues miren, nos la pusieron muy fácil, una mujer es la que capitanea la incursión militar. Es allí donde entra en escena Barak. Barak era un hombre, y Barak era un guerrero, y Barak era el encargado de encabezar las batallas militares de Israel en esa época. Débora tenía una limitante, pero vemos en el pasaje que Barak tenía ciertas debilidades. Y es allí donde está lo fabuloso de este nuevo comienzo, el trabajo en equipo. Barak viene a realizar la parte que Débora no podía hacer. Y Débora complementa y ayuda y estimula a Barak en medio de la debilidad que él manifiesta. Es interesante que las dos mujeres que aparecen en esta historia son dos mujeres en las que destaca su valentía, y que el hombre que aparece en la historia, que queda en medio de las dos, resulta que tenía un poquito de temor.
Porque cuando Débora manda a llamar a Barak y le da la siguiente orden: el Señor te manda que juntes a tu gente en el monte de Tabor y que tomes a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo lo atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. ¿Y qué le dice ahí? La profecía de Débora que le estaba recibiendo de parte de Dios es muy clara. Y allí, en ese arroyo, en Sisón, lo entregaré en tus manos. En otras palabras, le está diciendo: te daré la victoria. De eso no había duda. El mensaje era claro: solo tienes que juntar a la gente, presentarte en el arroyo y allí yo te daré la victoria. Pero a Barak eso no le fue suficiente. No le convenció la profecía totalmente. No llegó a su corazón la certidumbre de que él debía obedecer tal cual. No sé por qué razón, si él era un guerrero, se llenó de temor, o por qué manifestó cobardía, o quizás lo único que él quería era asegurar que la presencia de Dios a través de Débora estaría con él a la hora de enfrentar al ejército de Sísara. La Biblia no nos dice, aunque a Barak por tradición se le ha juzgado como que era un cobarde. Él le dijo: si tú vas conmigo, Débora, entonces sí voy, pero si tú no vas, yo tampoco voy. Y Dios a través de Débora le dice a Barak: yo voy a ir contigo, pero la gloria de la batalla, del premio, del triunfo, no será para ti, sino que se lo daré a una mujer. Y allá se fueron Débora y Barak. Me gusta cuando yo leo esta historia que, a pesar de que Débora tenía limitantes y Barak debilidades, el equipo no se separó nunca. Trabajaron juntos todo el tiempo en la historia. Débora no menospreció a Barak y le dijo: ay, eres un cobarde, ya, olvídate, ya ni vayas. No le dijo eso. Ni tampoco Barak dijo: no me acompañes, porque ¿cómo va a ir una mujer conmigo a la batalla? ¿Qué van a decir de mí? Dice que Débora se fue con Barak a enfrentar aquella guerra contra Sísara. Hermano, amigo, en la vida a veces tenemos limitantes y necesitaremos la ayuda de alguien más. Y en la vida, la lección de Barak es que también en ocasiones habrá algunas misiones, algunas tareas que nos atemoricen un poco, que nos hagan dudar de nuestra capacidad, y también allí vamos a necesitar ayuda. Por eso es muy importante que ante los nuevos comienzos nos aseguremos de rodearnos de un equipo alrededor nuestro, además de Dios, que nos pueda inspirar, que nos pueda animar, que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer fuerte cuando somos débiles, y que pueda ayudarnos cuando nosotros estamos limitados. Si no hubiera existido un Barak, no habría habido victoria para Débora. Y si no hubiera existido una Débora, no habría existido victoria para Barak. ¿Se dan cuenta? Van los dos juntos, están entrelazados, y no eran esposos, no eran familiares, cada quien en su puesto, cada quien desde su tarea, cada quien desde su función. Y yo estoy seguro que alrededor tuyo el Señor ha puesto amigos dentro de la iglesia que te pueden ayudar
que pueden ser una Débora o que pueden ser un Barak para ti. La historia continúa. Enfrentan, llegan al campo de batalla y dice que Dios cumple con su parte. ¿Cuál es la parte que hace Dios? Dice que Él puso terror, pánico en todo el ejército de Sísara. Con todo y sus 900 carros. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Por eso es que yo digo que Barak tenía un poquito de miedo, pero no que era un cobarde. Porque aquí a la hora de la lucha dice que la espada de Barak se encargó de matar a muchos del ejército de Sísara. Y Débora no. No se ve que Débora agarre la espada y empiece también ella a matar. Esa no era la tarea de Débora. Por eso yo pienso que Barak lo que quería era asegurar la presencia de Dios allí en el campamento. Cada vez que él empuñaba su espada y volteaba y veía a lo mejor allá a lo lejos a Débora parada, él decía, Dios está conmigo, y agarraba más valor y vámonos. Mataba a todos aquellos. Pero resulta que en esta batalla, en esta victoria, Sísara logró escapar. Todo el ejército de él cayó muerto. Fueron destruidos, pero Sísara alcanzó a escaparse, y ahí es donde entra la ayuda extra. Una protagonista inesperada. Aparece Jael, que era mujer de Eber, y ellos tenían su vivienda muy alejados del campamento de Israel. Eber resultó ser pariente de Hobab, quien fue cuñado de Moisés. Y tenían buenos términos con la gente de Canaán. Por eso es que Sísara, cuando ve aquella tienda, aquella casa, él dice, pues ya me salvé, aquí puedo encontrar refugio, escondite. Porque no era una casa que perteneciera al campamento de Israel. Él entra a la casa y Jael le dice, adelante. Ella sabía de quién se trataba. El hombre le dice, estoy muy cansado, muy agotado. Tengo sed, dame agua. Pero Jael no le da agua. Le da lechita. En otras versiones de la Biblia dice que le da yogur. Quizás el agua le habría dado nuevas fuerzas a Sísara y habría dicho, déjame, me voy y me escondo más lejos. Pero la lechita, el yogur le cayeron rico en su estómago, le hizo digestión y le dio sueño, además de que estaba cansado por la batalla. Así que el hombre se recostó y le dijo a Jael, quédate en la puerta y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Tú le vas a decir que no. Y Jael le dijo, no te preocupes, tú recuéstate. Es más, hasta le tendió la camita, le puso la colcha, lo puso cómodo, hasta que Sísara cayó en un profundo sueño. ¿Qué sucedió? Entonces Jael fue la mujer que cumplió la profecía de Débora. ¿Recuerdan? Cuando Barak dijo, si tú no vas, yo no voy, entonces Dios le dijo a través de Débora, la gloria, el premio del triunfo, se lo daré a una mujer. Y esa mujer resultó ser Jael, porque Jael tomó una estaca con su mano izquierda, dice, y con la derecha tomó un martillo. ¿Y qué hizo? Aprovechó que Sísara estaba dormidito, le puso la estaca en la sien y le ha dado un martillazo que le atravesó por completo la cabeza, dejándolo muerto.
Yo no sé si con un solo golpe bastó. Tengo mis dudas, porque dice que Jael no estuvo tranquila hasta que la estaca atravesó toda la cabeza y quedó clavada en el suelo. O sea que a lo mejor lo remató ahí varias veces hasta que se aseguró que el hombre estuviera muerto. Qué historia tan increíble, ¿no? Una historia de trabajo en equipo donde Dios nos muestra que en mis limitantes Dios puede levantar personas que puedan ayudarme, y en mis debilidades Dios puede levantar personas que vengan en mi auxilio, pero además Dios puede poner amigos, personas totalmente desconocidas, inesperadas, que también vengan a culminar esa tarea del nuevo comienzo. Dios puede sorprenderte levantando a personas que tú ni siquiera suponías, o personas a las que tú no llamaste que te ayudaran, para que vengan en tu auxilio. Ese es el papel de Jael. El capítulo 5 narra todo un cántico que Débora y Barak, fíjense otra vez, Débora y Barak, el equipo no se separó, terminó la batalla y juntos levantaron un cántico. Ahí está registrado en el capítulo 5, un canto largo, donde narran la victoria que Dios les dio aquel día. Es un cántico de alabanza. Para ti que has seguido esta serie de nuevos comienzos, quiero decirte que la lección de hoy es: trabajemos en equipo. Rodeémonos, pidámosle al Señor: Señor, tú me estás pidiendo cambios, pero estos cambios no los quiero tomar solo. Necesito que me rodees de personas que me estimulen, me animen, me inspiren, me ayuden, me corrijan si es necesario. Gente a la cual pueda rendirle cuentas, todo un equipo a mi alrededor, para que pueda cumplir con la tarea que me has encomendado. Esa es la gran lección. Pero hoy quiero sacar de esta misma historia un pequeño mensaje, por si acaso en esta mañana nos está viendo o está conectado algún amigo o familiar de aquellos que asisten a Dunamis. Primero quiero decirte que si tú estás conectado y no formas parte de Dunamis, no es una casualidad que hoy te hayas conectado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón durante este tiempo de pandemia hemos estado orando por ti. Porque eres nuestra familia, o eres alguien que apreciamos, que te apreciamos, porque eres amigo de alguien que asiste a Dunamis. Y todos nosotros estamos un tanto inquietos al ver cómo la enfermedad, el virus va tocando a nuestra familia. Algunos hemos perdido seres queridos ya, y no queremos que pase más esta situación sin que esas personas que amamos puedan estar expuestas al mensaje de la palabra de Dios. Por eso, si tú estás conectado hoy, es porque hemos hecho algunos ajustes, algunos cambios para hacerte llegar la señal. Pero previo a eso ha habido ya alguien, un amigo tuyo o un familiar tuyo, que ha pensado en ti. Y esa persona te ha hecho llegar esta señal. Principalmente quiero decirte que Dios es el más interesado en ti. Y con esta historia, si tú la has seguido, quiero que puedas observarte a ti mismo y puedas darte cuenta que Dios tiene un plan, también tiene un nuevo comienzo para ti. Sísara representa en esta historia la esclavitud por el pecado en tu vida. ¿Recuerdas? Yo dije que Sísara había tratado con crueldad por 20 años al pueblo de Israel. Y el pecado te ha tenido atado,
esclavizado, te ha tratado mal, te ha pagado mal. Y no por poquito tiempo, muchos años has estado bajo su yugo, y un yugo cruel. Dios quiere liberarte de ese pecado, así como liberó al pueblo de Israel de Javín, el rey de Canaán. Él quiere liberarte hoy de tu propio Sísara y de tu propio Javín. ¿Quién es Javín y Sísara? Es el pecado en tu vida. Él quiere destruirlo. La influencia de Satanás sobre ti, Dios quiere apartarla, quitarla, para que tengas la oportunidad de ver que en Dios hay salvación, que en Dios hay libertad, que en Dios hay perdón, que en Dios hay salvación. Él ha levantado Déboras a tu alrededor y Baraks para que peleen por ti en oración, en lucha. Pero quiero decirte algo. En esta historia, tú, mi amigo, tú, mi amiga, tú eres Jael. Fue Jael la que determinó, la que tomó la decisión final de deshacerse de aquel que representaba a la crueldad y a la maldad. Yo aprendo de Jael que ella se deshizo del pecado o del personaje cruel de una vez por todas. No lo hirió, no lo encarceló, no lo ató. Pudo haber hecho eso, tomarlo como prisionero. Pudo haberle hecho unos rasguños de amenaza y decirle: huye y vete, y la próxima vez te irá peor. No, Jael tomó una decisión determinante. No dejó que Sísara quedara con vida. No dejes que el pecado, la influencia del enemigo en tu vida quede con vida. Necesitas tomar esa estaca y ese martillo y atravesar la cabeza del pecado en ti. Esa estaca es como un clavo. ¿Sabes a quién representa ese clavo? Aquel que dio su vida por ti en una cruz y que fue clavado para que tú tuvieras vida. Ese clavo representa a Jesús. ¿Sabes qué representa el martillo? La palabra de Dios. La misma Biblia dice que su palabra es como un martillo que quebranta el corazón. Así que con la palabra y con Jesús, tú necesitas tomar la decisión de darle un estacazo, un martillazo al pecado hasta que éste muera. Ese poder de matar al pecado en tu vida te lo ha dado el Señor y te lo ha dado su palabra. ¿Estás dispuesto, amigo, hoy a tomar esa decisión? Quiero guiarte en una oración. Tú no me conoces quizás, y yo a ti tampoco, pero quiero decirte que en esta hora y en tu casa, donde estés viendo esta transmisión, Dios sí está contigo y Él sí te conoce. Y tan te conoce que Él ha permitido que este mensaje llegue a ti hoy, porque lo necesitas. Necesitas un nuevo comienzo. Necesitas tomar la palabra. Necesitas tomar a Jesús, llenarte de confianza y como Jael, darle el estacazo duro y en la cabeza al pecado. ¿Hasta qué? Hasta que muera. No lo puedes dejar vivo, porque ya te has dado cuenta que el pecado paga mal. Es cruel, es despiadado. No va a tener compasión de ti. Por lo tanto, tú no tengas compasión de Él. Quiero animarte, quiero invitarte por Cristo Jesús a que también hoy tú puedas levantar un cántico de victoria, como Débora y Barak, como Jael,
Quiero que tú también puedas disfrutar, como Débora, Barak y el pueblo de Israel, de una paz que nunca has experimentado. Dice la Biblia que después de aquella victoria, después de 20 años de ser explotados, esclavizados, sometidos, vinieron 40 años de paz y de prosperidad al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Por cada año sufrido, Dios trajo paz al doble. Y es lo mismo que Dios quiere hacer hoy ahí en tu corazón. Pero necesitas tener fe, necesitas creer. Necesitas llenarte de valor, armarte de coraje para tomar la estaca y el martillo y usarlos para derrotar al pecado. En esta oración yo te voy a decir cómo usar esa estaca y ese martillo. Quiero pedirte que si tú estás siendo tocado por Dios, puedas orar conmigo allá en donde tú estás y decirle a Dios más o menos así: Dios, te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje el día de hoy. Es algo que necesitaba oír. Es algo que trae, Señor, satisfacción a mi alma, a mi espíritu hambriento y sediento. Reconozco que por muchos años el pecado se ha enseñoreado, me ha sometido a esclavitud. He vivido mi vida siguiendo la dirección que el pecado me marca. Pero hoy, Señor, he escuchado que puedo ser libre. Hoy he escuchado que en ti, Jesús, hay salvación. Por lo tanto, yo recurro a ti, Dios. Recurro a la estaca que es Jesús, al sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Recurro al martillo, que es la palabra que dice que si yo confieso que Jesucristo es mi Señor y lo creo con todo mi corazón, puedo ser salvo. Creo, Señor, que tu sacrificio en la cruz rompe las ataduras del pecado en mi vida y me abre la oportunidad de un nuevo comienzo. Creo en lo que dice tu palabra, por eso los tomo a ambos. Y hoy, en un acto de fe, Señor, yo le doy un estacazo y un martillazo al pecado en la cabeza hasta clavarlo en el suelo y verlo morir. Yo quiero que el pecado muera en mi vida. Quiero que mi corazón sea sanado, Señor. Haz esta obra en mí. Te doy gracias por las Déboras y los Baraks que has puesto alrededor mío, que me hicieron posible ver esta transmisión, que han orado por mí desde tiempo atrás, que me han acercado a tu palabra. Te agradezco por sus vidas. Y yo hoy levanto un cántico de alabanza a ti, Jesús, por la obra que estás empezando a hacer en mi vida. Te lo agradezco con todo el corazón. Amén. Amén. Te quiero pedir algo más. Si tú eres un amigo de Dunamis, contáctate con esa persona, con ese familiar tuyo, con esa amistad y dile: oye, cuando el pastor compartía, yo hice esa oración que él mencionó. Ponte en contacto con esa persona. Hazle saber que Dios ha empezado una obra en ti para que podamos ayudarte
a que comprendas más y mejor de qué se trata esta decisión. Por lo pronto, que Dios te bendiga, te guarde, y gracias por estar en la sintonía el día de hoy de esta transmisión. Para mis hermanos, mis amigos de la iglesia de Dunamis, el mensaje es: rodéate de personas que te ayuden en tu nuevo comienzo. Gracias al Señor por su palabra.